Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo conversatorio acá en tu programa La Voz de la Naturaleza. Soy Antonio Cajías y les damos la cordial bienvenida a este conversatorio que hemos denominado Repatriación de Parabas, un desafío para la conservación. Esta noche tenemos a invitados especiales, invitados de lujo, que van a estar acompañándonos para hablar acerca de esta temática que hace un par de semanas fue noticia y que muchos medios de comunicación hemos compartido en su debido momento. Y bueno, vamos a presentar a uno de nuestros invitados, Rafael Monzón Narváez. Él es conservacionista, actualmente es director ejecutivo de la Fundación Conservación Loros en Bolivia, presidente del Club Ornitológico de La Paz Cóndores y trabajó con varias especies de pistácidos en Sudamérica y Centroamérica. Querido Rafael, bienvenido a La Voz de la Naturaleza. Muchas gracias, Antonio, por la bienvenida. Bueno, primeramente, nuevamente agradecer porque nos estás dando este espacio, como al igual que han llegado las parabas, y una pequeña corrección, porque es siempre importante, no son pistácidos, sino citácidos. Sí, para poder estarnos en contexto. Ajá. Muchísimas gracias, querido Rafael. Y nada, pues hoy día de hoy vamos a hablar un tema muy, muy lindo realmente, pero también vamos a dar la bienvenida al ingeniero René Ibáñez Salazar. Él es ingeniero agrónomo, especialista en gestión ambiental, docente universitario de ecología, también es propietario del Tábano, Servicios Gastronómicos y Turísticos, presidente de la Fundación CLB y socio activo desde el año 2016. Ingeniero René Ibáñez, muchas gracias por estar acá en el programa. Bienvenido. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecerte por la cobertura para que podamos explicar a todo el mundo ambientalista del trabajo que se está haciendo y poder también escuchar opiniones y que la gente participe de este proceso de conservación de la parada barba azul, que es un compromiso de todos los bolivianos. Muchas gracias, ingeniero, por estar presente. Y bueno, hablando acerca de este tema muy interesante, recordemos que hace un par de semanas han sido repatriadas 8 parabas. Estas parabas fueron justamente traídas desde Canadá y han tenido un proceso, evidentemente, desde lo que es observación, cuarentena, análisis con SENASAR, tema sanitario, etcétera. Pero ha levantado también muchos cuestionantes, muchas conversaciones acerca de lo que es justamente esta temática. Y bueno, pues tenemos a nuestros dos invitados para poder hablar acerca de estas aves y resolver seguramente muchas dudas, como también muchas cuestionantes que tiene nuestra amable audiencia que el día de hoy nos está siguiendo en esta transmisión en vivo y directo. Querido Rafael, estamos preparados justamente con una presentación que va a servir muy bien para aterrizar un poquito en la temática. Sí, así es. Voy a compartir la pantalla. Solamente voy a pedirles que me puedan confirmar cuando ya se la pueda ver. Y así. Ahí, perfectamente. Bien. Bueno, nosotros con René tenemos la idea de poder hablar un poco sobre la repatriación, pero también hablar un poco de la historia que esto conlleva, ¿no? Que como él menciona, él es socio, miembro activo de Fundación desde el 2016, entonces es muy bueno escuchar esa perspectiva histórica acerca de todo lo que estas 8 parabas han tenido, no ellas como tal, pero sí el proceso para que puedan tener que suceder para que pues estemos aquí sentados contigo y explicando esta situación. Entonces, primero, decirte que somos la Fundación de Conservación Loros Bolivia, tenemos el programa de conservación de la parada barba azul, y estamos apoyados también por World Power Trust desde un inicio, y vamos a seguir adelante. Claro. Dale, Reneco. Bueno, yo creo que es importante conocer el contexto de esto, ¿no? El 2013, comenzando el 2014,
llegaron las primeras paravas que se repatriaron de Inglaterra, ¿no? Este fue un trabajo muy arduo, se hizo un trabajo muy importante, pero ¿qué significa la repatriación? Porque ese simplemente es un acápite, digamos, del trabajo que nosotros hacemos. Ustedes saben que la parava barba azul es una especie endémica del Beni, que solo existe en algunas provincias del Beni, de que es un emblema departamental. Y una cosa fundamental, los recursos naturales, en este caso la parava barba azul, tanto los especímenes en la naturaleza como los recursos genéticos son de dominio originario del Estado. Por tanto, nosotros las paravas no son de la fundación, no son de nadie, son del Estado boliviano en sus diferentes niveles, ¿no? Nacional, departamental y municipal. Primera aclaración. Por tanto, los recursos genéticos que nosotros ahora estamos ocasionalmente manejando son producto de una decisión del Estado boliviano de repatriar estos recursos. Segunda cosa, de que es muy conocido de que en la población, como está seriamente amenazada, se descubrió de que en el exterior había aproximadamente 2.000 individuos de parava barba azul que fueron llevados de diferentes formas, casi en realidad todo ilegal, a diferentes países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera. Y luego de que nosotros quisimos apoyar la conservación de esta parava, se hizo este proceso de la repatriación, pero no es una repatriación porque sí, no, esto está basado, como te digo, en un estudio genético donde se vio de que la consanguinidad que podía pasar en los animales en estado en la naturaleza, por su poca cantidad que está discutida, ¿no? Se hablan de 200, de 300, pero la cantidad de paravas en la naturaleza son muy pocas. Entonces se estaba llegando a un coto de un problema genético muy importante. Entonces el objetivo fundamental no es traer las paravas, sino se está trayendo genes e individuos que genéticamente son compatibles, quiero decir, con lo que están en la naturaleza. Vale decir que nosotros estamos refrescando un poco la genética de las paravas barba azul en la naturaleza. Y bueno, se ha hecho esto no porque lo querramos hacer, sino porque la genética, los genes, los clones que nosotros necesitamos para evitar una consanguinidad están pues en Estados Unidos, están en Canadá, están en Reino Unido, están en un país árabe, donde se los produce en grandes cantidades. Entonces, esa aclaración creo que es importante. Esta repatriación no la hace CLB, la hace el Estado boliviano. Segundo, de que el Estado boliviano está cumpliendo con todas las normas ambientales, todas las normas legales respecto al manejo de fauna silvestre, porque como te repito, esto es de dominio originario del Estado, no existe propiedad privada en ningún caso de ninguna especie. Sí hay ley alguna que se aprovechan por un plan de manejo y un permiso especial, y nos regimos a las normas nacionales y a las normas CITES. En el caso, digamos, del tema sanitario, que había alguna preocupación, el SENASA creo que ha asumido una responsabilidad muy importante como Estado para garantizar, que seguramente Rafa más tarde te lo voy a hacer explicar técnicamente, pero nosotros, lo que te quiero decir es que nosotros trabajamos como un apoyo a que el Estado pueda repatriar genes necesarios para la conservación y evitar la consanguinidad en las poblaciones naturales de la parava barba azul. Ese creo que es un contexto muy importante, porque nosotros, digamos, no estamos disponiendo de recursos naturales o de genes a libre albedrío. Más bien, nosotros estamos apoyando al Estado. Así es. Y un poquito para acotar a lo que dice René, a diferencia de la repatriación, por así decirlo, que se dio años atrás, que vinieron aves desde Inglaterra, en esta oportunidad se pudo sumar el Estado, que es algo resaltante, ¿no? De estas 8 aves que llegan de Canadá. Es importante también aclarar de que nosotros con estas acciones no queremos, creo que empezar siendo claros, porque han habido muchos malos entendidos, muchos a veces inclusive malos dichos. Entonces, poder decir que, por ejemplo, las paravas repatriadas ahora no van a ser inmediatamente liberadas, no van a ser inmediatamente reproducidas, sino que para conocimiento de la población, tanto CLB junto con otras instituciones han estado iniciando
un plan de manejo, un plan de acción para la conservación de la especie. Y podemos entender que al repatriar estas parabas barba azul, cosa que se ha intentado, como mencionaba Reneco, hace más de 10 años, después de las primeras 6 que llegaron, se pudo lograr ahora. Entonces CLB nunca se detuvo en esa intención. Pero no quisimos y no queremos de que esto vaya a atropellar las intenciones de poder hacer un plan de manejo y poder trabajar dentro de ese mismo plan de manejo, en donde CLB de manera activa pueda apoyar y pueda demostrar de que la herramienta que es la reintroducción como una herramienta de conservación es útil para esta especie y obviamente para poder protegerla y conservarla. Entonces, si vamos con la presentación, las acciones de conservación que CLB desarrolla son ex situ, que sería lo que hemos hecho ahora al repatriar. Como pueden ver, una parada barba azul acá, pues comiendo su alimento. Estas son fotos de las paradas que acaban de llegar. Y in situ, que quiere decir en el lugar. Prácticamente es otro tipo de acción que nosotros realizamos con las poblaciones silvestres, con cajas nido, y que apoyamos de manera activa a cada nido activo que encontramos para que éste pueda tener, o los individuos que están dentro de él, puedan tener una mayor probabilidad de salir de manera exitosa del nido y unirse a las poblaciones salvajes. Pero de lo que vamos a hablar ahora es exclusivamente de la conservación ex situ, y justamente poder comentar, ¿no? Corroborar lo que decía René. Es una cuestión muy discutible de la cantidad de individuos que existen en libertad. Por ejemplo, según UICN, la lista roja de especies en peligro de extinción, llegaría a un máximo de 303, pero podamos tal vez exagerar y llegamos a un número de 350 individuos, ¿no? A lo largo de las distintas poblaciones, o bueno, de las provincias del Beni. Y lo interesante es de que, o lo malo, es de que esta población de parada barba azul, que puede englobar entre 300, 350 individuos, se encuentra segmentada. No hay contacto entre la población norte, que está cruzando el río Mamoré, en la población sur, que está hacia Loreto, y en la población norte, que está, por ejemplo, hacia Río Negro, que tampoco tiene contacto entre una con otra. Entonces, de ahí nace esta necesidad, esta necesidad de traer parabas barba azul que puedan tener alelos diferentes para poder apoyar genéticamente. Es muy interesante poder leer todas las observaciones, todas las preocupaciones, todas aquellas dichos que puedan tener la población, instituciones, porque son totalmente válidas. Nosotros no negamos de que la población, de que las instituciones tengan preocupaciones que no sean válidas, pero también es importante aclarar de que estas acciones de conservación son algo que se está realizando y que ya algunas de estas preocupaciones pueden ser totalmente subsanadas por distintas acciones. Entonces, no sé si a esto, René, ¿tú quieres acotar algo más o pasamos? Sí, una cosa muy importante. Adelante. Yo quería hacer una consulta acerca de un comentario que surgió acerca de la población. Cuando existen poblaciones reducidas, 200, 250 especies, digamos, en una población, ¿cómo afectaría el tema justamente de esta repatriación o reintroducción, digamos, a su hábitat, ya que podría haber una disminución de lo que es justamente la progenie, se podría decir, o la población que ya existe en forma silvestre? ¿Cuál es el comentario que tienen acerca de esto? Primero yo te explico lo siguiente. No es así, porque nosotros, como te digo, la población silvestre va a seguir con un plan de manejo que se está haciendo ahora a nivel departamental y del cual nosotros vamos a ser parte activa, porque te comento que como fundación nosotros fuimos los que creamos el área municipal que está en Loreto, donde está una de las poblaciones de la parada barba azul, conjuntamente con el municipio. La parte técnica y económica se la hizo en base a apoyos de diferentes financieros, donde existe ya un área protegida que va desde Sachojere, que es la población donde nosotros nos encontramos con este proyecto, hasta casi una gran parte del municipio de Loreto, donde está toda la población del lado de Loreto, como te explicaba Rafa. Entonces, ¿qué se va a hacer? Los animales que han traído no pueden ser liberados, primero porque están improntados, han sido criados en zoológicos, han sido criados en domicilio, o sea,
y pensar que esos animales se pueden liberar es una falacia, técnicamente es imposible. Segunda cosa, por una cuestión de bioseguridad, tampoco se lo puede hacer, pese a que estamos cumpliendo todos los procedimientos de cuarentena, tanto del país que manda los animales, y vos podés saber que Canadá, Inglaterra, Estados Unidos no van a mandar un análisis trucho como a veces se duda, ¿no es cierto? Son instituciones muy serias y además que están CITES de por medio. Y lo que se plantea es producir pichones acá, individuos, con otra carga genética diferente a la que hay en la población silvestre, y en base a eso reintroducir esa carga genética de acuerdo a un estudio genético que ya se hizo. Entonces no es que nosotros agarramos, traemos paradas, la adaptamos y la alargamos, no es así. El proyecto científico que está aprobado para esto es que se haga reproducción con una información genética, evite la consanguinidad, y en base a su compatibilidad genética la iremos si el plan departamental de conservación de la parada lo decide así, la alargaremos en un lugar X, en un lugar Y, que eso es parte ya del trabajo que se va a venir haciendo. Y otra cosa importante, ¿por qué hasta ahora nosotros no hemos hecho reproducción? Porque los primeros 6 individuos que llegaron de Inglaterra son hermanos. O sea que genéticamente no se puede hacer nada, y como tampoco teníamos aprobado el plan de reproducción, nosotros hemos sido respetuosos de la norma y están ahí con buenas condiciones de salud, pero esperando su pareja genéticamente que sea compatible, ¿no? Sí, para acotar un poco, Antonio, lo que dice Reneco, y asumo que te basas en los comentarios de que es posible que al tener, por ejemplo, algún tipo de diferencia genética, al final existe una incompatibilidad. A eso creo que te refieres, ¿no? Exactamente. Vale. Sí, o sea, estos riesgos, como digo, son válidos y pueden existir, pero hay métodos para poder hacerlo. Es decir, por ejemplo, si nosotros hacemos reproducir las paradas que hemos traído, estas 8, junto con las otras 6 que están, podemos hacer una prueba piloto sin hacer una reproducción, por llamarla masiva, o sea, tener una pareja que se reproduzca con 3 individuos, que dé una progenie de 3 individuos o un individuo que podemos controlar y hacerle el análisis genético para que cuando podamos tener este individuo, hacerle los análisis genéticos y ver cuán compatible puede ser con la población que tenemos en libertad. Y así evitar este tipo de problemas. O sea, todas estas situaciones, preocupaciones, son cosas que no están apareciendo recién. O sea, Bolivia, tenemos que ser claros, no estaría innovando en la reintroducción. Ya la reproducción en cautiverio se va desarrollando en todo el mundo, no solamente con citácidos, con aves, sino con mamíferos. Y ejemplos claros están alrededor nuestro con especies tan críticamente amenazadas como la nuestra. Entonces, para esta preocupación a nivel genético, hay esa solución que te acabo de decir. O sea, hacer una prueba piloto de reproducir una pareja, hacer el análisis genético que pueda salir de esta pareja y ver con las poblaciones silvestres cuán compatibles pueden ser. Entonces, así evitarías de liberar algo que pueda reducir la población, ¿no? Perfecto. Vale la pena también señalar que estas aves no son las exactamente que fueron traficadas en los años 70, en los años 80. Estas aves son justamente, es la reproducción, es el producto justamente de las que fueron traficadas en su momento. Es decir, lo que se ha traído es el material genético, que es justamente lo que se va a trabajar para su posterior reproducción y posterior liberación, de acuerdo al plan de manejo que ustedes están explicando. Esto es muy importante porque mucha gente piensa que si han sido aves traídas o que fueron sacadas del país en esas décadas, pues están retornando, y pues eso vale la pena aclarar. Sí, sabes, me he tomado el tiempo de leer cada tipo de publicación que ha habido, porque tenemos que ser honestos. O sea, la población, tanto la parte periodística como la población que vamos a recibir como oyentes las noticias, estamos manejando esta información por primera vez. Entonces, algunos de estos medios de comunicación, algunos de estos receptores de las comunicaciones,
han podido interpretar al momento de obtener la noticia como tal vez han podido o han querido. Entonces, cuando tú mencionas esto, por ejemplo, nos lleva también al hecho de decir, entonces no es repatriación porque no son sus hijas, porque no son ellas mismas, pero en realidad, pues, o sea, desde un término específico, tal vez no sea una repatriación como tal, porque no son los mismos individuos, pero siguen siendo individuos bolivianos que, como dices tú, son genéticamente emparentados a sus padres y obviamente al ser endémica del país, pues simplemente se las están volviendo a traer. Y aparte, es importante mencionar que por parte de la World Aquarium and Zoo Association, la WASA, y la EASA, que es la parte europea, existe un banco genético de poblaciones de individuos en peligro de extinción. No hablemos solamente de parabas, pero en este caso pensemos que no solo barba azul, no solo frente roja, sino también otras especies, como Nodorhynchus leari del Brasil, que en su momento, por ejemplo, u otras especies de animales que están con ese tipo de problemas críticamente amenazados, que al final tienen este objetivo, estos zoológicos, de poder ser un apoyo genético, ¿no? Y todos los reproductores o todos los lugares donde se reproducen individuos están controlados. Entonces, se hace un manejo de control de sanitario en cada lugar. Estamos hablando de países que manejan la parte sanitaria a un nivel muy alto. Y obviamente los controles, por ejemplo, estaba leyendo que había la preocupación de la enfermedad de Newcastle que se manifiesta no sé cuántos años después. Por ejemplo, para aclarar en ese aspecto, Canadá está libre de Newcastle hace muchos años. Por ende, los padres que son mayores, estos individuos que han llegado están entre 5 a 8 años. Calculemos que los padres están por encima de los 14 años. Entonces, el país, Canadá mismo, está libre de la enfermedad de Newcastle y tenemos la declaración por parte de la sanitaria por parte del país que menciona que el país está libre de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? O viceversa, que los progenitores y que las parabas que han venido han sido testeadas no solamente ahora, porque hablamos de que hace 10 años están intentando venirse y estos individuos están siendo tratados de repatriar hace 2, 3 años en intentos fallidos, entonces han tenido que pasar cuarentenas, han tenido que pasar aislamiento, en donde obviamente por ese aislamiento constante han evitado el contacto con otros individuos para evitar ser contagiados y ser sanitariamente correctos para poder llegar a nuestro país. Ahora pasemos a este siguiente objetivo. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer como CLB, como fundación? El primer objetivo es apoyar a la población silvestre de parabas barba azul. ¿Cómo? Con acciones de conservación un poco más intensas. Tal vez voy a explayarme un poquito, pero por ejemplo es poner cajas nido y después de poner esas cajas nido, hacer un monitoreo constante de ellas durante la época reproductiva, visitarlas. Después de haberlas visitado y encontrar que hay una actividad reproductiva en ese nido, monitorearlos y no diariamente, sino 2 veces por semana, hacer visitas para observar cómo va el comportamiento del pichón. Si vemos un decaimiento en el comportamiento del pichón, lo podemos, lo monitoreamos, lo pesamos, y generalmente lo que se ha observado es de que existe un decaimiento por falta de alimentación. O sea que puede haber un proceso de inanición, falta de alimentación, y nosotros damos un apoyo alimenticio. Una vez que vemos que este apoyo alimenticio es suficiente durante un cierto periodo de tiempo, donde los padres vuelven a alimentarlo, esto se corta y seguimos con el monitoreo sin perturbación. ¿Y eso a qué nos ha llevado este año para poder implementar estas técnicas? A que, por ejemplo, podamos sacar una cantidad de 12 pichones en 5 nidos. Para aclarar, ponen 3 huevos por nidada, o sea, hemos encontrado 5 nidos, deberían haber habido 15 huevos, ¿no? 3 por 5, 15. En esos 15 huevos, lastimosamente, algunos eran infértiles y entonces no eclosionaron. Y a raíz de este monitoreo intenso, a raíz de esta actividad que nosotros hemos hecho de conservación un poco más intensa con los pichones, hemos podido conseguir que hayan salido volando de esos nidos 12 pichones. Entonces, esto sí aumenta una gran tasa de éxito al salir el nido, lo que permite y da la oportunidad a que la población silvestre tenga más chances de que individuos que salgan de nido puedan llegar a ser adultos y así aumentar las poblaciones.
Eso es por una parte de nuestros objetivos. Realizar las acciones de conservación in situ sería la segunda parte, o un segundo objetivo, que esto viene a ser, por ejemplo, lo que hicimos en 2013, con lo que hablaba René, de la repatriación o traída de barba azul desde Inglaterra, ahora esta acción desde 2023 con las de Canadá, y bueno, ¿no? Veamos qué tal se van manejando las cuestiones con el plan de manejo para la conservación de la especie, y podríamos ir quemando etapas más a futuro, por ejemplo, de que una vez salgan de cuarentena, pasar a un aviario más grande. Hasta ahora en todas las paradas están bien, vamos a ver algunos videos más adelante, y futuro pues esperemos entrar a la parte de reproducción, y a futuro, si todo va bien dentro del plan de manejo, recalco esto, si todo está dentro del plan de manejo, vamos a hacerlo así, si se nos dan las condiciones para poder demostrar que esta es una herramienta confiable, una herramienta viable, pues lo vamos a hacer así. Y luego estamos con las acciones de educación y divulgación ambiental en las zonas, por ejemplo, donde habita la paraba, en Loreto. Estamos tratando de conseguir un convenio con Santa Ana, con la alcaldía de Santa Ana. Desde el año pasado estamos realizando distintas encuestas hacia el lado de la población que está hacia Río Negro. ¿Para qué? Para poder encontrar que la población donde se encontraba antes está yéndose un poco más hacia el fondo y poder identificar las causas. Ya son 4, 5 años, 2, 3 años que la gente local ya no ve parada Barba Azul donde antes se la veía. Y obviamente otro gran objetivo para nosotros es poder trabajar en conjunto con todas las instituciones. No solamente las instituciones que trabajan con la parada Barba Azul de manera directa, sino las instituciones que trabajan, por ejemplo, haciendo ciencia con la Universidad Autónoma de Beni, que gracias al trabajo que ha hecho Reneco con nosotros, hemos podido conseguir convenios. Ahora tenemos también algunos tesistas que están trabajando por la parte veterinaria. Estamos tratando de capacitar gente de la universidad para que se inicie en estas actividades de conservación. No sé si esto tú también, René, quieres acotar algo. Claro, decirte que el trabajo es completo, pese a que es una institución muy pequeña, somos muy pocos los que estamos metidos en esto. Nosotros tenemos un presupuesto ínfimo en relación a otras instituciones que están trabajando hace muchos años acá, pero la idea de nosotros es de involucrar a los actores locales. Creo que el éxito de todos estos esfuerzos es que los actores locales se involucren primero, tomándola como un recurso muy importante. Segundo, cómo se vaya formando un capital humano local que pueda generar el trabajo que se está haciendo ahora, porque vos ves, nosotros dependemos de profesionales extranjeros, nos traemos collitas como mi amigo Rafa, entonces, pero la potencialidad de la gente que conoce la zona tiene que ser altamente capacitada, y en eso estamos trabajando con la Universidad Autónoma del Beni. Y nosotros estamos abiertos a que cualquier institución venga, no estamos en el plan de cerrarnos o no, porque como te digo, nosotros estamos trabajando con un recurso genético del Estado boliviano. Y esto pues tiene sus normas y no puede ser nada misterioso, nada escondido. Ahora, el otro tema que también me parece importante, que era un poco lo que comentabas antes, yo te digo que la experiencia que nosotros hemos tenido con las que llegaron de Inglaterra, cuando las paradas empezaron a depender de la comida, como el motacú, el totaí y otra fruta, viera cómo cambió el comportamiento, el sonido que ellas emiten, el color de su piel. Entonces el recurso genético, al ser vinculado a su naturaleza nuevamente, empieza a rebrotar las características genéticas de la especie. Y creo que eso va a ser un aporte muy importante que se va a hacer, porque si bien, como tú lo decías, estas paradas nacieron en Inglaterra, nacieron en Canadá, mantienen esa información genética que al momento que se los conecta con el medio ambiente, en este caso enjaulados como lo tenemos acá, viera vos un atardecer en las jaulas de la parada Barba Azul, realmente es un concierto de otras paradas nativas que son las amarillas, otros loros que realmente hacen que estas paradas se identifiquen con su sonido, con su posicionamiento, con sus colores. Entonces, creo que eso no debe causar susceptibilidades. Más bien, yo quiero que la gente venga y conozca esto, porque acá no estamos haciendo negocio. Yo quiero decirte que nosotros tenemos un presupuesto muy bajo. Acá en mi propiedad yo la di sin ningún costo. Hay 3 cabañas que son parte de un centro ecoturístico que tengo acá, que se las he dado para que se trabajen sin ningún costo. Entonces aquí se trata de conservación
y de formación profesional. Para nosotros es muy importante que, por ejemplo, vos nos des el espacio de convocar para que se entienda que no solamente es querer criar pichones, que no se van a alargar, que algunas autoridades que a veces no tienen la información suficiente, hemos tenido ese problema, se han mal informado. Entonces, la información es esa, nosotros trabajamos in situ acá, y lo que reproduzca acá va a ser el Estado boliviano el que va a dar su autorización para ver qué se hacen con ella en base a un plan de manejo que se va a elaborar multisectorialmente y que en su momento nosotros vamos a ser parte importante de eso. Perfecto. Adelante, por favor. Gracias. Ahora, reintroducir. Esta palabra a veces, yo diría que en estos últimos días ha causado un poco de miedo, ha causado un poco de enojo, ha causado un poco de incertidumbre dentro de nuestra comunidad. Y me he planteado 3 preguntas para poder responderlas de manera sencilla. ¿Es una herramienta de conservación válida la reintroducción? Sí, desde el punto de vista que apoya a la población silvestre o salvaje, ¿no? Genéticamente, y se da una carga genética diferente. Entonces, obviamente, esto se lleva con muchas consideraciones y muchos pasos previos, ¿sí? No quiero eliminar, y voy a hacer, creo que con René estamos haciendo hincapié constantemente de que no es la intención de agarrar, llegar a las paradas y pum, largarlas, pum, librarlas, no. Se tiene que trabajar de manera inteligente, como se hace con todos los demás proyectos de reintroducción a nivel internacional, y seguir esos tipos de planes, ¿no? Adaptarlos a nuestra realidad, y obviamente así, esta es una herramienta de conservación válida. ¿Se usa esta herramienta? Sí. Es algo que a lo largo del mundo es una herramienta que no es solamente usada, como te decía hace rato, en citácidos o loros, sino también en otras familias. Esta herramienta hacer una herramienta tiene métodos, también un trabajo científico. Y nosotros negarnos, a la reintroducción, a esta metodología, a aprender sobre estas cosas, es negarnos también al crecimiento científico que podríamos darle como un aporte a nuestro país. Y me encantó leer la entrevista que le hicieron a una docente de la Universidad San Simón, la señora o doctora Cajil, si no me equivoco, que decía algo muy interesante, que era muy importante cumplir todas las cuestiones sanitarias, metodológicas, para que se lleve a cabo. Pero si se llevase, sería el primer proyecto nacional de esta índole, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar, en cuanto a colecciones de paradas barba azul relacionadas a nivel mundial, ahora mismo CLB, ahora mismo Bolivia, ahora mismo todos nosotros como sociedad tenemos la colección más grande de paradas barba azul en nuestro país y a nivel latinoamericano. Porque después las más grandes se encuentran en Estados Unidos, se encuentran en Europa. Entonces, tenemos que poder ser capaces de darnos cuenta de que tenemos la oportunidad de aprender, de capacitarnos y empezar a usar otras herramientas para conservar individuos que alrededor nuestro ya están creciendo los países, y vamos a ver más adelante con distintos ejemplos que se va realizando. Y nuestro país no puede quedarse atrás, ¿no? O no sé qué tú piensas, Antonio. Totalmente, querido Rafael. Y ahí justamente viene una cuestionante. El término rewinning es lo mismo que resilvestración. Rewilding. Rewilding, exactamente. Ya. No es lo mismo, y lo vamos a aclarar más adelante. Justo tengo ejemplos muy importantes, pero podemos empezar con la premisa de que no son lo mismo, ¿sí? O sea, rewilding y resilvestración podrían ser muy parecidos. Es que la reintroducción, podemos decir que rewilding y resilvestración son muy emparentados, pero reintroducir es otra cosa diferente. Ahora, reasilvestrar las especies para entre comillas, liberar o reintroducir, como por ejemplo para enseñarles lo que mencionaba René, enseñarles la dieta local,
Eso también son procesos de reasilvestramiento o de entrenamiento para dieta nativa, ¿no? Entonces, son líneas diferentes, pero muy parecidas que podríamos confundir. Ahora, la siguiente pregunta, ¿existen riesgos con la reintroducción? Sí, siempre van a haber riesgos, y han habido riesgos desde un principio, desde que los pioneros en este tipo de herramientas de conservación han sido recriminados, han sido también tratados mal al respecto, pero con todo el avance científico que vamos teniendo para poder hacer análisis ni siquiera ya lentos, porque antes tal vez había opciones de hacer análisis que tardaban mucho en salir, sino podemos hacer análisis rápidos, inclusive algunos de nuestro país, otros ya no tienen que ni siquiera llegar a Estados Unidos como antes se hacía, sino son fáciles de enviar, por ejemplo, a Brasil. ¿Y en qué me baso estas cosas? A las mismas entrevistas que han estado haciéndoles a distintos expertos en sanidad, en biología, en conservación, aparte de nosotros, porque es muy bueno nutrirse de los demás, ¿no? Desde la parte positiva y desde la parte de una crítica, es bueno aprender. Entonces, sí existen riesgos, pero desde el punto de vista de que ya tenemos los medios para poder hacer test sobre sanidad, tener resultados tal vez más rápidos, aislarlos, como te decía, en la parte genética, ¿no? Para evitar, por ejemplo, esos problemas de incompatibilidad genética. El que ahora mismo yo te comente de que las parabas en Canadá han pasado por varias etapas de cuarentena durante estos últimos años porque se ha intentado repatriarlas antes, entonces han estado aisladas, han estado en constante monitoreo sanitario y durante todo este tiempo todos los exámenes sanitarios que se les han hecho hasta el día de hoy han dado negativos. Por ejemplo, una de las más fuertes puede ser Beaks and Feather Disease, que es de los picos y de las plumas. También está, por ejemplo, citocicosis. En este caso de las parabas que llegan de Canadá, Newcastle Disease, está el país libre de esto. Entonces, ya hay formas de demostrar y perderle el miedo a que estos riesgos puedan ser un problema para pasar al siguiente paso y ayudar a una especie como la paraba barba azul, ¿no? Un tema importante, Rafa, si me permitía ahí acotar, es que acá se trabaja con el tema etológico, o sea, la reintroducción de estos reproductores, si vale el término, están siendo trabajados con un método de reintroducción, no solo alimenticio, sino de conducta, de reconocimiento, digamos, de las plantas, de los animales. Entonces, esto lo que se trata es de que los futuros padres estén ya con una información conductual que le permita hacer una cría de pichones sin ninguna impronta, ¿no es cierto? O sea, también eso creo que es importante manejarlo porque no es que lo vamos a criar así en jaulas, en criaderos, como fueron criados ellos y después lo vamos a querer largar, no. Ellos tienen sus jaulas de vuelo, hay sus jaulas de aprendizaje, hay su modificación de dieta. Entonces, tampoco estamos agarrando, por decirte, unos clones medio robóticos que vinieron del y lo vamos a producir. No, existe un proceso tanto actual, fisiológico, nutricional y de reproducción, que también va a ser una experiencia, un aporte que vamos a hacer. Totalmente de acuerdo, y este aporte que tiene René es válido. Todas las parabas, o sea, si es que llegamos a este punto, no van a ser como que se van a dejar para que se busquen la vida, no. Hay metodologías en las cuales, por ejemplo, yo he trabajado. Acá en la pantalla pueden ver dos proyectos, un proyecto en el que estuve y otro proyecto en el que no estuve, pero trabajé con la misma especie y más adelante vamos a ver. El método para liberar a las parabas, por ejemplo, es que puedan primero salir en un grupo, ¿no? Tengan un aviario social. Una vez de que estén listas de haber sido reproducidas en este aviario social, van a formar un grupo en el cual al salir en grupo se van a poder proteger. Se les va a hacer una adaptación al lugar donde se vaya a escoger como liberación. Si es que llegamos a eso, vuelvo a repetir, vuelvo a acotar, para explicarles de que se acostumbren al clima, a los mosquitos, a la intemperie, se adapten al lugar, lo conozcan por dentro, para luego verlo por fuera y volver a ese mismo lugar, la parte de la dieta,
y así poco a poco, una vez se liberen, por así decirlo, estas puedan volver al mismo lugar para dormir en el lugar y luego a la siguiente ir reduciendo, por ejemplo, la alimentación para ir forzando que vayan conociendo más allá, y eventualmente ya no vengan a dormir, ya no vengan a buscar alimentos, sino puedan estar adaptadas a su. Entonces, en esta parte tal vez quiero mostrar que la reintroducción ya es usada. Son proyectos exclusivamente comparables los que ahora les voy a mostrar y se desarrollan alrededor nuestro, ¿sí? Si me permites, voy a dejar de compartir esto. Mira, por ejemplo, acá estamos viendo lo que pasa con la Parábola Azul, que es una página totalmente conocida por la gente que hace cuestión de medio ambiente, que es la lista roja de especies en peligro de extinción. Si ven, la parábola está críticamente amenazada. El siguiente paso, si no se hacen muchas cosas, va a ser extinta en la naturaleza, ¿no? La población tiende a estar estable, es lo que dice, no está decreciendo. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos apoyar a que esta población aumente. El que esté estable no quiere decir que decrece ni crece, ¿no? Está estable. No dice ni en crecimiento ni en decrecimiento. Entonces nosotros podemos ayudar y eso es lo que queremos hacer. La cantidad de individuos, un poquito del mapa de distribución y con eso, por ejemplo, ya conocemos un poco más sobre el estado de conservación de la parada barba azul. Vamos a hablar sobre Anodorhynchus leari. Es una especie muy parecida a la que tenemos nosotros en el Pantanal, morfológicamente hablando, pero esta tiene una característica específica del lugar donde vive. Así como la parada barba azul vive en los llanos inundables del Beni, esta solamente vive en la Caatinga, ¿sí? Y por ejemplo, este proyecto totalmente aplaudible, totalmente interesante, lo desarrolló la Raporca y Fundación. Y es muy parecido a lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, en el 2002, lo que pasó es de que el gobierno del Brasil entregó en 2006 una cantidad de parabas a la Fundación Loro Parque en España. Se llevaron, ellos entregaron y Loro Parque hizo la reproducción allá. Y una vez tuvo la reproducción, los pudieron mandar a su país para poder ser reintroducidos. Y ha sido totalmente exitosos. Miren, ahora se tiene 1.200 guacamayos en la actualidad de Leari, en comparación de 246 que tenía en 2001. Y ellos han tenido que sacar Learis de su país para llevar a España y volverlos a traer. Nosotros ya tenemos las parabas aquí, las hemos traído. No hemos tenido que enviarlas y ahora podemos tener esta experiencia de poder hacerlo nosotros, de poder capacitarnos, de poder formar gente, de poder ser pioneros en nuestro país y de proteger una especie endémica y tan amenazada como esta que podemos ver. Otra que ha sido esta es de la película Río, Cenocetes pixie. Por ejemplo, después de haber sido extinta en libertad, 20 años después ha vuelto también. Hablamos del mismo proceso de reintroducción, proceso de reproducción en cautiverio, reintroducción, etcétera, etcétera. Estamos hablando de países, aquí el país cercano como es Brasil. Tenemos luego por ejemplo, el Arachlorocterius, y orgullosamente puedo decir que yo he trabajado en este proyecto, porque imagínense, en los esteros de Libera, un siglo de extinción local en el país, ¿no? Y se ha podido hacer un trabajo de reintroducción. Inclusive estas parabas han sufrido mucho entrenamiento, porque nosotros teníamos que colgarle los palitos, como tacuaras que le llaman acá en el Beni, a lo largo de su túnel de vuelo para que ellas puedan movilizarse e ir a buscar alimento de un lado a otro, generar musculatura. Entonces no es un proceso que se hace así de un día al otro. Es un proceso que toma tiempo, que si se quiere hacer bien, toma tiempo, pero cuando se hace bien, llegamos a tener títulos como esto. Después de 100 años podemos ver de ausencia en el lugar, podemos ver parabas rojas en los esteros de Libera. Y esto ya es lo que tú mencionabas, rewilding, porque el ecosistema ya había perdido a este individuo por completo, por mucho tiempo, ¿no? Y no solamente trabajan con esta especie, como te decía, han trabajado con jaguares, con tapires, con pecarís, con osos hormigueros, con ciervos de los pantanos. Imagínense el gran
problema ecosistémico, la gran destrucción del hábitat, la gran depredación de su fauna que ha sufrido este lugar, para tener que llegar a esto, ¿no? Rewilding de estos individuos y llegar también a Parabas. Y ahora van a pasar a hacer, por ejemplo, cosas como con Lobo de Río, pero esto ya va a ser hacia el lado de Iguazú. Otro ejemplo muy interesante, Arambigus, que también, si bien no he trabajado en este proyecto específicamente, he trabajado con la especie en Costa Rica, haciendo reproducción en cautiverio y liberación y reintroducción en el lugar. Y ese también es otro gran proyecto que la Fundación Loro Parque está desarrollando, pero no en ese país, sino lo hace en otro lado. Igual, estamos hablando de que han hecho reintroducción y que ahora están en proceso de monitoreo, ver qué tal va. Entonces, esto, como pueden ver, funciona. Se está haciendo. Este, por ejemplo, es un lugar, esta es la especie con la que yo pude trabajar con esta especie. Y un momentito, quiero mostrarles un video justamente de lo que se hizo y tal vez poder ver un poco más al respecto. A ver. Bueno, este proyecto se hace en Costa Rica, se tiene Aramacao, Parabas 7 colores, que también tenemos en el país, ¿no? Que por ahora estamos viendo que no tiene ningún problema. Arambiguis es otra especie, pero como pueden ver, de esta especie individuo quedan menos de 1000, hábitat desaparecido el 50%, hábitat recuperado en Costa Rica un 25%. Entonces son problemas que las especies van sufriendo y que pues se van subsanando en el camino y el método en este caso ha sido la reproducción en cautiverio y la liberación. Entonces básicamente, bueno, ahora no sé qué pasó, tenía visto un video sobre esto, pero básicamente eso, ¿sí? Sí, si me permitís otra vez, creo que es importante de que expliquemos de que esto no es una cuestión que es nueva, no es novedosa. ¿Sí? Nosotros hemos asistido a varios proyectos visitando otros países y es una opción. Entonces, lo que pasa es que quiero comentarte claramente, aquí hay, primero, desinformación. Segundo, nosotros estamos metiéndonos a un nicho de trabajo donde había mucha gente que se creían los dueños de las Parabas, pues, ¿no? Y nosotros lo que estamos mostrando es que los dueños es el Estado boliviano y que nosotros simplemente somos técnicos que queremos apoyar a que esta especie no se extinga y que no tenemos ningún inconveniente en mostrar nuestro trabajo, abrir las puertas. Aquí no hay, como en algunos otros proyectos, que no se puede entrar, que no se quieren dejar entrar, que bueno, aquí está abierto y como te digo, somos parte de un área protegida, somos parte del municipio de Loreto, que es el que administra el área protegida. Estamos en estrecha relación con la DGEVAP, que es la autoridad ambiental competente, y lo más importante, estamos trabajando con las poblaciones locales, ¿no? Que es lo que nosotros queremos que se empapen, que se apropien. Por ejemplo, nuestra intención es de que la comunidad que vive cerca de nosotros, Achojere, sea la entrada al área protegida municipal, uno de los del hogar de la Parada Barba Azul. O sea, estamos trabajando con muchos otros componentes, ¿no? Entonces, no estamos haciendo todo, hay muchas instituciones que están haciendo todo, y lo que creo que deben tener un poco menos de celo, porque nosotros no vamos a entrar a competir, sino nosotros venimos a complementar el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Perfecto. Exacto. Muchísimas gracias. Voy a compartir este video. Rafael. El problema nuestro, te digo que en el Beni hasta ahora nos mandan buena internet, todo es lento y a media fuerza.
Pasa. Es una situación que sucede justamente en muchos lugares alejados, un poco alejados de lo que es la parte central, se podría decir, ¿no? Aquí está el centro. Este es el centro en Punta Islita. También se tiene un centro en Punto Vita. Son parte de aviarios. Se hace lo que hacemos acá, que es trabajar con los niños del lugar. Puedo decir también que orgullosamente que he trabajado en este proyecto en Costa Rica con ambas especies. También René tuvo la oportunidad de visitar y conocer qué es el trabajo que se hace. Entonces, es importante poder valorar el trabajo que nosotros hemos estado desarrollando, porque no estamos queriendo hacer algo sin conocimiento, ¿no? Sino es algo que viene de una experiencia previa por parte mía técnica y también con Reneco técnica, ¿no? ¿Cómo se puede luchar contra el tráfico de fauna silvestre, especialmente del guacamayo, de la paraba, con esta estrategia justamente y de involucrar a la población? Porque sabemos que muchas tradiciones utilizan sus plumas, es aún en algunos lugares muy usado. ¿Cuál sería la estrategia de ustedes justamente para luchar y la concientización sobre todo? Bueno, en cuanto a la paraba, Barba Azul, perdón, yo diría que no hay un tráfico así como que una presión de tráfico como el que existía antes. Es más que todo la pérdida de hábitat que ha existido y la falta de poder darle mayores oportunidades es que es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque las poblaciones del norte tienen muchas necesidades diferentes. La población del sur también tiene otras necesidades diferentes. Ese es el problema, donde hay que atacar las necesidades de cada población. Y en este caso, por ejemplo, la población norte es una de las poblaciones que va muy bien, pero ¿qué sucede? Que no sabemos dónde se está reproduciendo para poder hacer un apoyo. Y creo que eso está bien porque vemos que esa población está muy bien. La población sur conocemos dónde se produce, hay cajas nidos, sabemos dónde está todo eso, pero otro problema es de que no tiene el hábitat necesario con las cavidades necesarias para poder reproducirse de manera normal. Existe un número pequeño de individuos que, si bien van en aumento, hay que ver la cuestión genética para ver si es que necesita este apoyo, que yo creo que sí, porque si hablamos de números de 70 o 100 en una población, es reducido, ¿no? Y cosas así. Sí, Entonces, comentarte de que en el tema de tráfico ya se ha trabajado mucho. La verdad que ha habido instituciones, por ejemplo, en el Beni ya las entradas folclóricas y esas cosas son con plumajes alternativos. Existe una conciencia. La parada Barba Azul ha sido denominada como un emblema departamental para el tema de turismo. Entonces ya existe un compromiso local, digamos, que ha sido trabajado con muchas instituciones, mucho apoyo de afuera. Y como decía Rafa, también como está, son reducidas, y además de que hay un montón de ojos sobre esta especie, entonces el tráfico ha disminuido bastante. Eso creo que es un trabajo que se ha hecho y se ha logrado y además de que el departamento del Beni lo ha tomado, como te decía, como un elemento importante, como una ave emblemática del Beni, por tanto tiene nomás cierto nivel de protección. Muy interesante, realmente muy interesante. Estas poblaciones o estas aves que han sido repatriadas, ¿dónde se adaptarían mejor? ¿En la parte norte o en la parte sur? esa es una muy buena pregunta. Y esa es otra razón por la que nosotros no podríamos negar, por ejemplo, que la reintroducción es necesaria. Hemos hablado de la genética, recuerdan, ¿verdad? Pero no hemos hablado otra cosa, que estas poblaciones en su historia han tenido que estar conectadas. Y esta es otra observación que, por ejemplo, dieron en varias entrevistas. ¿Por qué no, en vez de enfocarnos en que se repatrien o que se reintroduzcan o reproduzcan, por qué no nos enfocamos en que las poblaciones se conecten?
Y para eso tendríamos que ver los mapas de dónde están y cuáles son las barreras geográficas para demostrar que eso ahora mismo no es tan fácil, ¿no? Y que si hablamos inclusive de recursos necesarios para lograr eso, es mucho más difícil. Entonces, por ejemplo, en lo que tú mencionas, ¿qué población que necesitaría? Mi punto de vista, la población sur, para mí necesitaría un apoyo genético, un aporte genético para ellas, ¿no? La población que está cruzando hacia el Río Negro, lo que necesita es poder recuperar el ambiente que ha perdido puede ser por quemas, puede ser por destrucción del hábitat, básicamente, y también una reintroducción de individuos para poder repoblar donde se ha arrinconado o donde se fue. Entonces ya tenemos dos razones también para hacer reintroducción en su momento, ¿no? Hablamos de genética, hablamos de poder tener la paraba donde se ha extinto localmente o se ha perdido, y en la población que está cruzando el Mamoré, tal vez es algo arriesgado lo que voy a decir, pero yo la veo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque está en un lugar donde está totalmente inundado, no es un lugar que durante el año es muy difícil de acceder. Entonces, no se conoce sabe dónde poner la población parece que se anda bien. Pero hay grupos que dicen que piensan que se creería que esa población no se reprodujese, pero yo creo que es algo muy difícil. De todas maneras, son fuentes, son ideas, pero esa población necesita mucho más estudio, ¿no? La población cruzando el Mamoré hacia el lado de la reserva Barba Azul de Armonía, que es una cuestión muy interesante, el trabajo que hacen, digamos, para ayudar a esa población, pero ni aún así, ni aún teniendo un lugar donde las pueden ver constantemente y se sabe dónde se reproducen. Entonces se necesitaría un poco más de estudios para distintas poblaciones, y en general sí podemos saber de que en un momento sería exitoso que todas las poblaciones tengan contacto entre ellas, ¿no? Eso sería lo ideal. Buenísimo. Adelante, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora sí también sobre mostrarles un poquito de lo que ha pasado, ¿no? Con las paravas al llegar. O sea, por ejemplo, pueden ver que estas fotos, las primeras, esta de acá, nos la compartió Andrea, que ella ha sido la responsable de African Lion Safari, que trajo las paravas. Acá está Sandro, nuestro veterinario, que pues ha sido una peripecia poder traer a las paravas, porque desde el momento en que nosotros hemos tenido que abrir puertas para poder hacer que esto sea lograble logísticamente hablando y también burocráticamente hablando, ha sido algo nuevo para todos. Entonces, por ejemplo, aquí ven cerrando los canines para que entren al avión de boa desde La Paz a Trinidad. Acá la foto de despedida con la gente de la DGVAP. Acá, por ejemplo, vean parte de nuestro personal. Aquí está Jorge con personal de Senasac haciendo la entrega de los barbijos para la entrada a cuarentena, porque ellos hacían la apertura de cuarentena, hacían todo lo que era necesario dentro de los protocolos de sanidad para ver de que las aves estaban totalmente aisladas, sin contacto con otros individuos, en jaulas totalmente cerradas, para que no se puedan escapar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo este proceso no ha sido un experimento, ha sido algo que nosotros estábamos preveyendo ya hace muchos años y que se ha continuado, ¿no? Pueden ver que ya están aquí más cómodas, pudiendo consumir sus alimentos desde el día que llegaron, ya estando más solas, acá también saliendo de las cajas. Y esto es algo resaltable. No sé si tal vez, Reneco, quieres mencionar que han destrozado tanto estas hojas por ciertas cosas. Sí, la verdad que esta segunda experiencia que hemos tenido de reintroducción, de traer estas paravas, realmente llena de mucha alegría y mucha esperanza de que ellas en cuanto están en contacto con su medio ambiente empiezan a sacar ese instinto animal salvaje, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que son de las cosas más motivantes que puede haber. Fue porque ellas llegaron y de estar comiendo alimentos balanceados y estar en una jaula, empezaron a tocar las hojas, empezaron a tocar el motacú. Pensamos que el motacú lo iban a comer en un mes, 2 meses, pero a los pocos días ya lo estaban picando, ya lo estaban viendo, aprendiendo, y realmente
es una esperanza de que estas aves, si bien estos padres están improntados, creo que el trabajo que vamos a hacer para que ellos se liguen más a la naturaleza, van a poder transmitir tanto genética como, porque todos los animales le tienen las habilidades, ¿no es cierto?, de poder imitar. Entonces tienen que los hijos imitar a los padres en un ambiente lo más natural posible, cosa que no se nos pueda permitir. Otra cosa importante, comentarte de que, por ejemplo, en el lado de Loreto, ahora hay parada Barbasur en las palmeras del cementerio, ¿no? Por algún motivo, puede ser por pérdida de hábitat, como dice Rafa, puede ser por protección, se están acercando a las poblaciones urbanas. Entonces ahí se tiene que trabajar mucho más en este tema, porque ya te digo, en el cementerio de Loreto hay parada Barbasur y es realmente un hecho que la gente los cuida, es un orgullo de los loretanos. Entonces creo que el trabajo que se ha hecho va yendo, y lo que pasa es que tenemos que tener más información, manejarnos más técnicamente, porque como te digo, por ejemplo, desvirtuar cualquier posibilidad de que pueda introducirse una enfermedad. Hemos cumplido todos los protocolos, tanto de los países que mandaron las paradas, y estamos cumpliendo un protocolo en nuestro país, lo que va a evitar cualquier susceptibilidad. Y también nosotros creemos que esto debe replicarse, porque si vos te pones vas a un pueblo, vas a una estancia, es común ver animales, gallinas, pollos, comiendo con parabas, con loritos, y después se pluman y se van, y no se sabe hasta ahora con claridad cuál es realmente el nivel de vínculo que hay entre la población que ha sido cautiva y se ha liberado de forma natural, si vale entre comillas el término, y cuál ha sido su efecto en el tema clínico, sanitario. Entonces, creo que nosotros vamos a tener mucho menos impacto que ese tipo de cosas que pasan en el Beni, porque es así la vida en el campo, es así la vida en las estancias, ¿no? Sí, vale recalcar, por ejemplo, a veces uno se pone a pensar y dice, estas paradas que han llegado, y como hay otras que están allá, están en un lugar que no pertenecen, ¿no? Y uno se va a sentir más cómodo en el lugar donde se siente o tiene esa sensación de pertenencia. Entonces, por ejemplo, estas aves, hablando con las personas del lugar, estamos hablando de Canadá, que tiene unos climas totalmente, pues, locos en invierno. Estas paradas, por ejemplo, han estado en un lugar donde hace un año que no veían una hoja verde, ¿no? Y no porque ellos no querían darles las oportunidades para que pase, sino porque el ambiente en el lugar donde estaban no les permitía a la gente de African Lion Safari darles las oportunidades. Hace 10 años que no tocaban la intemperie, el exterior, sino estaban todos en lugares controlados. Entonces, nos damos cuenta de que estos individuos que han llegado han pasado por distintas cosas, y ahora al adaptarse, al encontrarse en este lugar donde están, un lugar natural, su hábitat, su calidad de vida ha mejorado, ¿no? No queremos decir que la calidad que tenían allá era mala, no, porque al final estaban obteniendo una calidad de vida que se le podía dar. No se podía exigir que vayan allá, no se le podía dar la cantidad de hojas como se le da acá, de enriquecimiento ambiental, para que piquen, para que conozcan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es lo mismo que yo me pongo a pensar y digo, ¿queremos que las paradas Barbasur que se encuentran en el exterior siendo bolivianas se mueran en una jaula en el país de allá? ¿O preferimos que vengan a nuestro país y estén dándole la opción a una especie que está en peligro y críticamente amenazada, de que puedan tener una segunda oportunidad y apoyar a sus compatriotas silvestres a no extinguirse? Esa es una pregunta interesante que tal vez nos sobre la pregunta que hacía respecto a la incompatibilidad que pudiera haber en los ecosistemas. Yo creo que no, porque por ejemplo está demostrado que su dieta básica es el motacú, el totaí, y estos están presentes, son especies que están presentes en ambos ecosistemas. Si bien no son los mismos, porque son formaciones, pero por ejemplo en los dos ecosistemas hay presencia de la cultura prehispánica de mojo. O sea, hay camellones, por ejemplo, donde Rafa la otra vez vieron la mayor cantidad de paradas, un dormitorio de paradas, es una isla prehispánica, no son islas en el monte que tienen origen, ahora se está estudiando mucho. Entonces hay muchas cosas que hacen comunes a las zonas. Entonces yo creo que, si bien, te repito, no son las mismas,
porque son ecosistemas amazónicos, pero cada uno una dinámica hídrica y una dinámica biológica diferente, pero tiene muchas cosas similares. Por tanto, yo creo que no va a ser de gran impacto poderla reintroducir en un lugar u otro, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Vamos a tener una consulta justamente de Isabel Narváez. ¿Qué acciones se están realizando para recuperar o reponer las características de su hábitat alterado o destruido? Interesante la pregunta. Sí, bueno, por ejemplo, en una estancia que se llama Cantina en Loreto, se han tenido experiencias de reforestación, ya que uno de los grandes problemas es que las islas de bosque, ¿qué problema tienen? Que al tener el ganado no permite que crezca, que se rejuvenezca la isla. O se lo comen o lo pisotean, ¿no? Entonces eso impide que estas puedan rejuvenecerse o tener un nuevo lote, pues, de árboles o de palmeras. Entonces hemos tenido la oportunidad de reforestar, también de poder cerrar las islas para evitar ciertas islas, para evitar que el ganado entre. Y esos son métodos que hemos tratado de hacer, que en algunos casos han funcionado, en otros casos no. Pero seguimos viendo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para ayudar? Otra cosa importante también que hay experiencia, ¿no? Es que muchos de los árboles que siendo utilizados por el hombre, por ejemplo, el ajo, el curupaú, otros que comúnmente han sido identificados como árboles donde anidan las parabas, son utilizados para la actividad humana. Entonces, por ejemplo, la acción de poner cajas nido es una acción que yo en un momento tenía mis dudas, ¿no? De que estas cajas nido vayan a tenerse, ahí hizo varios intentos, de plástico, de una cosa, de otra, hasta que se logró una madera que es local, y todas las instituciones que han trabajado con cajas nido han tenido éxitos importantes. Entonces se está haciendo varias actividades. Como te decía, el municipio de Loreto también tiene se ha declarado como un área protegida municipal, y eso va a significar de que se tenga mayor control y protección del ambiente donde viven las paradas, ¿no? Perfecto. Isabel Narváez también pregunta, al momento, ¿cuál es su evaluación en cuanto a la adaptación de las paradas que recién han llegado? Bueno, el hecho de que ya estén acostumbrados, desde la primera noche han dormido sin luz por primera vez, o sea, oscuras. Han estado expuestas a la intemperie, que es los mosquitos, a ramas de árboles con hojas. Entonces, como pueden ver en esta foto, ya te dice mucho que estén moviéndose, identificándose, que no estén arrinconadas en un solo lugar. Te dice mucho de que las puedas ver comiendo. Te dice mucho estos platos que te están mostrando la aceptación de la dieta que se les está ofreciendo. Esos naranjas son motacuces, entonces están mordidos, están picados. Si me das a escoger una palabra, creo que es prometedor lo que está sucediendo con ellas, y van bien. Así es lo que yo le decía, ¿no? Realmente cómo van cambiando hasta el tono de su sonido, ¿no? Natural que tienen las paradas de naturaleza, el color cambia, el comportamiento cambia. Realmente ver una parada que llegó de un frío intenso, estar en una jaula, a ver que le piquen los mosquitos, a ver que empiece a picar motacú, creo que la etología nos va a ayudar mucho en esto, que es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, porque hay que estudiar esta reintroducción, va a necesitar apoyo. Acá nosotros, si viera el ingenio que hay que tener, que tienen los técnicos de la fundación para poder hacer el enriquecimiento ambiental, para que ellas se vayan cuidando, adaptando. Entonces, realmente no es una cosa de cuidar pollo, bueno, es una cosa de un animal silvestre, amazónico, que vive en un ecosistema muy, muy complejo, y que tiene que ser parte de importante dispersión. Son animales dispersores, soporte ecológico, la parada azul es importante. Nosotros tenemos que estudiar realmente
la potencialidad de las palmeras amazónicas para el alimento, no solamente de las parabas, sino de otras especies que de repente puede ser una alternativa para las comunidades locales de producir, por decirte, algún alimento para mascotas que existan legales y que se pueda vender en base a un proceso de aprovechamiento sostenible del Motacú, por ejemplo. Entonces hay muchas perspectivas, hay muchas posibilidades, lo que hay que hacer es trabajar y realmente crear conocimiento, ¿no? Excelente, ingeniero. Continuamos, querido Rafael. Bueno, aquí hay un video del primer día que llegaron. Espero que cargue el internet. No sé cómo vaya a comportarse, pero quería mostrarles un poco de lo que pasó ese día que llegaron. Y si no carga, pues me disculpa. Ahí estamos justamente viéndolos en el ambiente natural, como decía el ingeniero, es justamente a la intemperie, ¿no es cierto? Respirando el aire del Beni, viendo ahí las plantas, las ramas, es una cosa que seguramente que a ellos les ha favorecido mucho. Ahí estamos viendo el video. Sí, se corta, no carga todo completo, pero lo que dices tiene razón. Como puedes ver, aquí hay una que está volteada de cabeza ya jugando, está igual, ¿no? También es una cuestión de que entienda la población de que son especies o son individuos que algunos están tomando o teniendo una segunda oportunidad en la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos de ellos han sufrido algún tipo de accidente o no pueden volar porque tienen rota un ala. Entonces acá también se les da una segunda oportunidad para poder apoyar a la población silvestre. A eso me refería cuando les decía que no sé que pensamos que preferimos que a veces estos individuos se mueran en unas jaulas en otro país o que vuelvan a su país y que pues den la oportunidad de recuperar a los individuos, ¿no? En libertad. Lastimosamente no puedo reproducirlos como hubiera querido. Este otro video tampoco va a cargar muy bien, pero tal vez puedo, mientras volvemos a las charlas con ustedes y conversan, yo les puedo en un momento mostrar esos videos. Perfecto, es muy interesante justamente lo que nos están mostrando y una de las otras cuestionantes que surgieron y que también es interesante es cómo puede afectar la endogamia o la exogamia en las poblaciones en vida silvestre. La endogamia, o sea, se refiere a entre padre y entre padre e hijo, dices, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, o sea, eso va a debilitar, pues, lo que decíamos hace un rato, ¿no? La calidad genética de los individuos en poblaciones que están reducidas, como hablamos tal vez la del sur, ¿no? Que tiene una cantidad menor de individuos que otra. Entonces, al estarse reproduciendo estos genes o mal congénitos, se van a hacer más presentes en la población. Entonces, eso va a afectar y va a ir reduciendo también, ¿no? Un momento, quiero compartirles el video mientras estamos buscándolo. Creo que ya lo tengo. Ya. Aquí. Entonces, me van a confirmar, por favor, cuando ya se pueda ver la pantalla. Ahí está. ¿Se ve? Ahí está cargando. Ahí está. Adelante. Como pueden ver, está ya picando. Ya está picando. Las ramas ya están empezando. Y eso es al momento de haber llegado, ¿no? O sea, eso es inmediatamente de haber salido del canín y de haber entrado a su jaula de manera como queríamos que suceda. Voy a compartir otro video más, un poquito más largo, pero ya va a ser, creo, el último de los que tengo para mostrarles. ¿Me confirmas, porfa, si ya lo puedes ver?
Sí, hay uno aquí. Perfecto. Adelante. Ya, buenísimo. Bueno, este es un video del momento que llegaron. Este es de una de los canines que salieron. Es el momento inicial. El cómo ve sus alrededores, observa, sorprendido. Vamos a quitar el sonido, ya lo van a poder ver. Y eventualmente esta paraba, pues subió a su percha, ¿no? Hermoso, hermoso ese momento, ¿no? De descubrir, de mirar, de observar, de ambientarse, ¿no? A este nuevo, justamente esta nueva situación. Qué interesante, Rafa. Sí, sí, para nosotros es una cuestión de mucho orgullo, de mucho, Claro. de un sentido de haber logrado algo importante y de que lo queremos compartir con todos. O sea, no es algo del cual nosotros nos vamos a sentir exclusivamente orgullosos y que no lo podamos compartir con nuestra población. Es un logro primeramente de todos nosotros. Felicitar también, como en algún momento en este programa tú y yo hemos criticado acciones del gobierno, que vamos a ser honestos, ¿verdad? Lo dijimos esa vez. Esta es una de las pocas buenas que pues vale la pena poder también felicitar, ¿no? Exactamente, y ha sido muy importante la participación del Viceministerio de Medio Ambiente, que estuvo justamente en la recepción allá en el Alto, y hemos podido apreciar al viceministro, hemos podido ver justamente al personal que estuvo todo el momento, digamos, ¿no es cierto?, acompañando esta repatriación y que posteriormente fueron enviadas hasta el Beni. Y bueno, vamos a leer uno de los últimos comentarios que nos llega. Isabel Narváez: qué bueno, el pronóstico es muy prometedor y deseo pues que el trabajo, el esfuerzo, la pasión que le están poniendo sea de gran avance en esta ciencia de vida. Lindo comentario. Y sí, lo que mencionas, el apoyo ese, no ha quedado ahí. Eso es algo que también vale resaltar. Senasac departamental hace unas visitas semanales y CLB entrega un informe semanal acerca del estado de las aves. Y aparte, por ejemplo, sin olvidar las acciones del gobierno central, en la siguiente semana también vienen a hacer una inspección los de la Dirección General de Biodiversidad al centro para ver cómo está el área de cuarentena y cómo están los individuos. Entonces, no ha sido una cuestión como que a veces esperamos de una cuestión de pantalla, de robar pantalla y hablar de cosas solamente sin saber por parte del gobierno, sino que está haciendo el seguimiento porque queremos de que esto sea una acción pionera para nuestro país. Ya les dije, recalco, esta sería la colección más grande de parabas barba azul en el continente americano o en Sudamérica, porque en Estados Unidos sí tienen, pero ya tenemos las herramientas acá. Nos falta pulir ciertas cosas y podríamos hacer un gran trabajo en conjunto, ¿no?, para poder recuperar esta especie. Acotando una cosita más, Rafa, indicarle de que aquí existe una resolución ministerial, hay un montón de trámites legales que el gobierno ha hecho. Entonces no es que llegaron las paradas con un salvoconducto y punto, sino que ha habido un proceso muy largo. Mucha gente se opuso y se opone a esto. Algunos con criterios técnicos, otros por falta de información, otros porque, bueno, a veces estamos como piedra en el zapato de algunas personas, pero bueno, lo importante es que el Estado ha asumido su rol. Eso creo que es fundamental en la conservación de la especie. Creo que eso ha hecho un aporte muy importante. Segundo, de que se ha consolidado un área municipal, un área protegida municipal donde vive la parada barba azul. Y tercero, de que hay muchas instituciones que estamos apuntando a un plan de manejo departamental de la especie, ¿no? Nosotros vamos a involucrarnos en eso con todo lo que podamos aportar. Y como te decía, gracias por también permitirnos decir, nosotros queremos de que la parte científica venga al Beni, pero que se venga a trabajar y a respetar los espacios, ¿no? No a quererse
creer los dueños de las especies cuando en realidad estas especies son de los bolivianos en su conjunto. Totalmente de acuerdo, es una especie realmente emblemática que está en peligro crítico, pero que necesita el aporte de instituciones privadas y estatales como lo están realizando, y las buenas noticias de ese seguimiento que están haciendo justamente miembros del Ministerio de Medio Ambiente. Queremos agradecerles y felicitarles por este trabajo, por este esfuerzo que ustedes en conjunto lo están haciendo, no individual, no privado, sino para todos los bolivianos, porque esto va a enriquecer y va a dar seguramente la semillita para que pronto otras especies también puedan retornar a Bolivia, ese material genético que alguna vez salió y que las normas en ese momento lo permitieron. Agradecerte, querido Rafael, gracias por esta oportunidad de compartir esta experiencia, y esperemos que la población haya disfrutado y se haya enterado un poquito más de este lindo trabajo que ustedes están haciendo. Muchas gracias, Antonio. Realmente el momento en el que iban a llegar las palabras, me fue muy grato poder comunicártelo, porque sabía que lo ibas a poder tomar de una manera como tal vez uno quisiese, ¿no? Y está muy bien que esta acción de traer las palabras haya movido y sacudido distintas cuestiones, porque creo que eso demuestra la importancia de lo que conlleva lo que estamos haciendo, y también a lo que queremos llegar. Y estoy muy agradecido por el espacio que nos acabas de dar, y por favor cuenta con nosotros para cualquier otra oportunidad donde quieras seguir con este tema o abarcar otros temas. Muchísimas gracias, querido Rafael. También una gran felicitación y agradecimiento al ingeniero René Ibáñez, que también ha compartido su experiencia, y nuestro reconocimiento para él por el trabajo que está realizando, ingeniero. Muchas gracias a vos por darnos la cobertura. La verdad es que quiero comprometerte a que tenés que darte una vueltita por acá, por el Sábano Campestre, para que veas el trabajo que se hace, lo importante que significa formar recursos locales, lo importante que significa involucrar comunidades locales, que esto no es un tema estrictamente biológico, sino que básicamente es un tema socioambiental, ¿no? Y bueno, necesitamos mucho de los espacios como lo que vos nos has brindado, de que la gente se informe. Nosotros no estamos en ningún momento cerrados a recibir opiniones, críticas constructivas o cuestionantes. Para eso estamos, para aprender y también para responder por nuestros actos, porque creemos que estamos en el camino correcto, ¿no? Exactamente, ingeniero, realmente estamos complacidos por esta oportunidad de compartir esta información tan importante aquí en La Voz de la Naturaleza. Pero antes de que se vayan, por favor, quiero hacer una invitación cordial a toda la gente que nos está siguiendo. El día de mañana vamos a tener una muestra cinematográfica aquí en La Paz, en la Cinemateca Boliviana. Estamos hablando del Festival Internacional de Cine Verde La Paz 2023, que está retornando a La Paz principalmente justamente después de la pandemia. Así que ya saben, la cita es mañana 11 a partir de las 7 de la noche. Esta es una iniciativa de la Fundación Amigos de la Naturaleza, y que nosotros estamos sumándonos justamente para poder traer a las pantallas de la Cinemateca Boliviana todas las películas y documentales y cortos. El día de mañana vamos a tener, a partir de las 19 horas, previo a una inauguración que invitamos a toda la población, Manejo Comunitario del Fuego, un documental muy interesante acerca del trabajo de los bomberos que realizan justamente en esta época de incendio. Diálogos Naturales, Llamando a la Lluvia, otro documental interesante. Chaco Boliviano, y para el plato fuerte vamos a tener a Tigre Gente, que es la película que se ha estrenado justamente este año, y como principal protagonista tenemos a nuestro querido amigo Marco Susquiano, quien mañana también va a estar en la Cinemateca Boliviana, así que la gente puede aprovechar para conocerlo, para conocer un poco el trabajo que está realizando él, y sobre todo el trabajo de lucha contra el tráfico de fauna silvestre. Ya saben, queridos amigos, mañana comenzamos la muestra de lo que es el Cine Verde La Paz 2023. Una recomendación: vénganse tempranito a partir de las 6 de la tarde, porque esto va a llenarse, porque es una entrada completamente libre, y al ingresar ustedes reciben un cono de pipocas y un refresco, cortesía de nuestros auspiciadores. Pero también
Es importante señalar que durante el transcurso de que la gente va a hacer su cola para recibir su ticket, vamos a tener a grupos ambientales, colectivos ambientales distribuidos en los diferentes pasillos de la Cinemateca mostrando el trabajo que ellos realizan. Por ejemplo, vamos a tener a nuestros amigos de Ártica, el programa Jucumari, vamos a tener al Bioparque Vestipacos, vamos a tener a nuestros amigos de Ciencia Molotov, también vamos a tener a Félidos Bolivia y por supuesto a la Sociedad Civil Armonía, que también van a estar con sus libros de lo que son las aves principalmente. Así que ya saben, mañana a partir de las 7 de la noche estamos justamente en la Cinemateca Boliviana con la inauguración del Festival de Cine Verde La Paz 2023. El día viernes vamos a tener un estreno muy interesante, ya que vamos a mostrar por primera vez un estreno mundial, Relatos Silvestres. Es la historia de 4 animalitos que fueron rescatados justamente de lo que es el maltrato, el tráfico, y van a ser mostrados justamente el día viernes a partir de las 7 de la noche. Un documental elaborado por el Bioparque Vestipacos a propósito de los 30 años que está cumpliendo este importante recinto de fauna silvestre. Relatos Silvestres, estreno mundial el día viernes a partir de las 7 de la noche y posteriormente vamos a cerrar con Utama. Así que la invitación está hecha para toda la gente que nos está siguiendo. Mañana a las 7, Festival Internacional de Cine Ambiental. Así que, queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Nos estamos encontrando la próxima semana con otro tema importante. Chao, amigos. Chao, Antonio, gracias por el espacio. Un abrazo.